Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Siempre para nosotros es un gozo estar aquí después de un periodo de vacaciones. Pues damos gracias a Dios que estamos aquí de vuelta y a ver algunas caritas que no pudimos ver el domingo pasado, ¿no? Pues bienvenidos están, que sois, y qué bueno poder estar aquí. Los demás estaban y también es igual, es bonito ver aquí. Y a todos que nos están mirando, yo no los puedo ver, pero vosotros sí podéis ver a mí, entonces también que disfrutéis de mi presencia, ¿no? Es una alegría estar aquí de vuelta con vosotros y qué bien. Estamos aquí para meditar en la palabra de Dios. Rita el domingo pasado estuvo hablando al respecto de los planes que tenemos y podemos hacer para este año, ¿no? Ella trajo a la memoria el texto de Proverbios 16, capítulo 1 o versículo 1, que dice que el hombre propone y Dios dispone. Y es una verdad. Ella dijo que nosotros debemos hacer planes, que está bien, que debemos calcular el precio que vamos a hacer de nuestros planes, evaluar los riesgos y sobre todo incluir Dios en nuestros planes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son verdaderamente tus planes para el próximo año, ¿no? O para este año, no el próximo, este año, ¿no? Ya estamos en el último domingo de enero y seguro que los planes que han hecho en el primero, en la noche, ahí del año viejo para el año nuevo, a veces hacemos muchos planes, pero seguro que vosotros sois como yo, ya han olvidado de lo que habían propuesto hacer, ¿no? Muchos ya no han ni intentado empezar y ya han desistido de sus planes o de las cosas que querían hacer, ¿no? Ahora hay que escoger bien nuestros propósitos para este año. Y si vamos a escoger bien, pues yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es escoger algo que glorifique a Dios. El importante es esto, es glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se entregó en la cruz por nosotros, Él verdaderamente derramó su sangre por nosotros y nada mejor ahora que verdaderamente nuestros propósitos sean los mismos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Como estaba diciendo, pues casi 90% dicen las estadísticas de lo que nosotros proponíamos en el inicio del año, pues se olvida y no llega, creo que al próximo mes. Y como yo ya había dicho, si son como yo, pues de verdad ya ni me acuerdo lo que había propuesto para este año, ¿no? Pero aún así vengo a decir lo siguiente, ¿no? Que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nosotros verdaderamente pues podamos asumir un compromiso para que este año sea un verdadero año nuevo. Es interesante que el gobierno está diciendo, ¿no? Desde el año pasado la gente está diciendo de la nueva normalidad, ¿no? ¿Y qué podemos decir del nuevo año? Porque es un nuevo año, pero parece, como Rita también estaba diciendo, parece que está todo igual o peor, porque vamos, la pandemia está empeorando, los índices están empeorando, pues todo va yendo peor. Pero yo creo que aún así, en medio de todo esto, nosotros podemos tener un año bendecido.
porque el Señor es aquel que quiere bendecir a nosotros, quiere cuidar de nosotros, quiere ayudarnos a vivir este año y a llegar este año, ¿no? Y yo quería proponer aquí algunas cosas o algunos compromisos que podríamos asumir para que este año sea verdaderamente un año nuevo, un año diferente, un año de bendición para nuestras vidas. Y quería hacer esto, 4 proposiciones, 4 compromisos que podríamos asumir y que de verdad puede cambiar no solamente nuestra vida, como nuestra familia, nuestra iglesia, y pueden ser estos compromisos que vamos a analizar aquí con este texto que vamos a leer, verdaderamente sea un verdadero año nuevo, un año distinto, un año de bendición, un año a donde que lleguemos al fin del año podemos decir: Señor, te alabamos y te bendecimos porque hemos visto tu mano sobre cada uno de nosotros. Por eso te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 3. Lucas 5, de 1, bueno, vamos a leer todo, pero ahora de momento vamos a leer de 1 a 3. Lucas 5, de 1 a 3. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, de los pescadores, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entró en una de ellas, o en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, y le rogó que apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Yo creo que todos se acuerdan de este texto, cuando principalmente va ahí al inicio del capítulo. Algunos autores de Biblia pues pusieron ahí la pesca milagrosa, ¿no? Y quería transportar la imagen de vosotros, suponiendo que estuviéramos ahí en esta playa, en este momento, y ver esta escena que se describe aquí en Lucas. Lucas dice que Jesús estaba caminando ahí, estaba junto al lago que dice Genesaret. Este lago de Genesaret nada más es lo que el mar de Galilea, ¿no? Y ahí estaban los pescadores limpiando las redes, habían trabajado toda la noche, habían hecho muchas cosas, ¿no? Pero no habían pescado, no habían logrado sacar nada del mar. Y ellos estaban preparados para irse a la casa, irse al tiempo a lo mejor de comer un poco y seguro iban a dormir un ratito, ¿no? Y hacer todo, porque ya estaban cansados, estaban todo esto. Pero es interesante ver que en la playa, en las orillas del mar, pues había una multitud que se había acercado a Jesús. Esta palabra agolpado o agolpaba es interesante, porque cuando vamos al diccionario es ver que la multitud empezó a venir de golpe, de una sola vez, y se juntó alrededor de Jesús, ¿no? Queriendo aprender de Jesús. Entonces, una de las primeras cosas que yo quería proponer en este año para tu vida es que también tú o cada uno de nosotros pudiéramos acercársenos a Jesús. Jesús estaba en la playa, la gente vino y
acercó. Y de tal manera que parece que lo empurraban, y todos querían cada vez acercarse más a Jesús. Y yo creo que una de las características o una de las cosas que nosotros debemos aprender es andar al lado de Jesús, buscar estar cada vez más cerca de Jesús. Y seguro que si nosotros vamos a estar haciendo esto, el Señor se va a derramar de su presencia en nuestra vida. Cuando la gente empezó a acercar, empezó a presionar, a golpear ahí a Jesús, a lo estrechar, él vio los pescadores que estaban ahí, vio los barcos, y Jesús entonces pide para que se monte arriba de uno, y de ahí empezó a enseñar las cosas para toda aquella multitud. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos aproximamos a Jesús, cuando nos comprometemos a estar al lado de Jesús, tenemos que ver que Jesús empieza a enseñarnos. Empezó a enseñar a aquella gente, empezó a dar un sermón, empezó a compartir su palabra, empezó a decir la palabra. Por eso que dice aquí, en el versículo 3, entró en una de aquellas el padre de Simón y rogó que apartara tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, Él seguramente nos va a enseñar las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Por eso que es importante tomar esta decisión de estar ahí en la presencia del Señor, estar cerca del Señor, estar cerca de su palabra, alimentarse de la palabra de Dios todos los días de la semana, del mes y de todo el año, pues podemos estar cerca de Jesús. Cuando vamos aquí en el capítulo 4, un capítulo antes de este que estamos leyendo, nosotros podemos ver que prácticamente la versión, la narrativa de Lucas, dice que Jesús empezó su ministerio yendo a las sinagogas, incluso porque él dice ahí en el versículo 14 del 4, él dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y entraba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces Jesús empezó su ministerio yendo a un lugar cerrado, a las sinagogas. Pero, claro, cuando él entonces está en la sinagoga, abre el libro de la ley, lee un pasaje, la gente que estaba ahí no le gustó y echaron a Jesús de este lugar. Jesús también, pues en el capítulo 4, va y sigue percorriendo y sigue hablando en la sinagoga del pueblo y de la gente. Pues el importante es que aquí entonces Jesús deja de ir e enseñar en una sinagoga y habla ahora a toda la gente. Siempre el Señor está dispuesto a enseñar a toda la gente. Lo que tenemos es que proponernos es acercarnos a Jesús, estar en su presencia, y seguro Él lo va a hablar a vuestro corazón. La segunda propuesta que quiero proponeros para este año está a partir del versículo 4, y es que nosotros tenemos que olvidar nuestros fracasos y confiar en Dios. Olvidar nuestros fracasos. Muchos de nosotros muchas veces estamos atrapados en nuestros fracasos. A lo mejor si miramos el año de 2020 van a ver que hemos pisado, yo iba a utilizar una expresión aquí en portugués, pero no, hemos metido mucho la pata.
¿no? Fallamos en muchas cosas, hemos fracasado en muchas cosas, muchas veces a lo mejor pues hay algo en nuestro pasado que nos atrapa, quizás nosotros pues hemos fracasado un poco en nuestro matrimonio, quizás hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida, de repente hemos dicho palabras que no deberíamos decir, pero ya salió, no se podía volver, no se podía devolver las palabras adentro. Pues hay cosas que a lo mejor nos hizo verdaderamente tener una sensación o un término, ¿no? De sentirnos muy mal. Hemos fracasado en lo que queríamos. A lo mejor en aquello que nos habíamos propuesto, cuando somos alguien firme que queremos verdaderamente esto. Pero es interesante ver que aquí hay una situación muy semejante. Vamos aquí a partir del versículo 4 del capítulo 5 de Lucas. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿No? Es interesante ver aquí el estado de ánimo de Simón, porque Simón, cuando Jesús dijo, habiendo terminado de enseñar, de predicar, Jesús dice a Simón, Simón, ahora móntate al barco y a la mar, a pescar. Yo creo que ellos ya estaban agotados, ellos ya estaban cansados, ellos ya habían hecho un esfuerzo tremendo y no habían cogido nada. Y normalmente pues no habían logrado lo que habían propuesto en aquella noche. A lo mejor cuando salieron pensaban que iba a venir cargado de pez y cargado de pescado, ¿no? y cargado de material para poder vender y hacer dinero y comprar lo que le hacía falta, ¿no? Y creo que ellos deberían estar frustrados por no haber logrado lo que ellos querían. Pedro debería estar sintiendo así, ¿no? Pero es interesante que la palabra de Dios muchas veces nos ayuda y nos dice esto, que nosotros no debemos estar presos a nuestro pasado, a nuestro fracaso, a nuestras fallas, ¿no? Lo primero que nosotros vemos, y cuando Jesús está a nuestro lado también, Él quiere levantarnos y quiere sacar a nosotros de donde nosotros estamos para que nosotros salgamos adelante. A lo mejor nosotros hemos fallado con Dios en algunos de nuestros compromisos. A lo mejor verdaderamente creemos que nuestro matrimonio está fracasado. A lo mejor hemos creído o creemos que nosotros hemos fracasado como padres, pero en verdad el Señor quiere que nosotros levantémonos y sigamos adelante, porque Él está con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos verdaderamente lograr esto. A veces el diablo, nuestro enemigo, también viene y empieza a poner cosas en nuestra mente diciendo que nosotros no servimos de nada, que nosotros verdaderamente no sabemos hacer bien las cosas, que nosotros muchas veces fallamos con el Señor y no somos dignos del amor de Dios, que nosotros pues siempre estamos nos equivocando y no aprendemos nunca a corregir, a cambiar nuestra vida, y por esto nosotros no nos merecemos el amor de Dios. Y a veces el enemigo
es tan, parece que real, que nosotros caímos en el cuento del enemigo y creemos que somos verdaderamente un fracaso. Pero Jesús viene para restaurar. Jesús viene verdaderamente para levantarnos, ¿no? Y con ayuda del Señor, nosotros saldremos de nuestra situación de tristeza, de dolor, de cansancio, para salir adelante y hacer la voluntad de Dios. Fue esto que Pedro y sus apóstoles hicieron. Pedro estaba diciendo aquí: Señor, vale, mira, tú estás mandando salir al mar, pero hemos trabajado toda la noche, Señor. Estamos cansados, estamos exhaustos, estamos, mira, cansados demasiado, tenemos hambre. Pero Señor, aún, a pesar de estar todo esto, cansado, frustrado, agotado, que no resultó nada nuestra pesca, pero verdaderamente, Señor, en tu palabra yo voy a hacer. Y ahí vemos que Pedro da un paso de fe. Pedro confía en la palabra del Señor. Pedro verdaderamente pone la atención en la palabra y diciendo: mira, no hemos hecho nada, soy un fracasado, no hemos logrado pescar nada toda la noche, pero como tu palabra yo le voy a obedecer. Y esto es por fe. Seguramente pues los demás, o si no tuvieran fe, iban a decir: mira, este hombre es loco, yo no me voy a meter ahí. Si trabajé toda la noche, y la noche normalmente es donde que nosotros sacamos más peces, ahora que amaneció, el que vuelve ahí, este está loco, este está chifrado, ¿no? Yo no me voy a hacer. Pero Pedro dijo: mira, en tu palabra, confiando en aquello que tú estás diciendo, yo voy. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos de confiar en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces olvidamos y no creemos en lo que el Señor nos está diciendo? Y es interesante porque nosotros no somos el único, ¿no? Tú no eres el único, ni yo. Pues en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces el Señor habló con gente y la gente no creía, ¿no? Pues cuando Dios habló con Abraham, su mujer se rió, dijo: yo soy estéril y ahora soy vieja. ¿Cómo? ¿No? Y a veces nosotros estamos así. Dios nos da una palabra y estamos tan decaídos de ánimo que pensamos: anda, esto es una locura. Pero Dios es experiente y excelente en hacer locuras. Y la palabra de Dios dice que hace infinitamente más de todo aquello que nosotros podemos pensar, ¿no? Porque somos amados suyos, ¿no? Y Pedro entonces dice aquí: pues Señor, no hemos verdaderamente pescado nada, no hemos trabajado, no hemos hecho nada, estamos cansados, pero en tu palabra yo voy a hacer. Qué bendición. La tercera cosa que quería proponer es que nosotros aprendamos o ejercitamos, porque yo creo que ya sabemos, no hace falta aprender, es a bendecir a los demás y ser agradecidos. Seguimos aquí en nuestra lectura. El versículo 6, adelante un poquito, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos,
Ellos vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, como estamos diciendo, cuando actuamos por fe, cuando vemos la fe de Pedro, ¿no? Es interesante lo que dice aquí el versículo 6, la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas. Cuando tomamos el paso de fe, Dios bendice, ¿no? Y Dios nos ama tanto, y Dios nos quiere tanto, que su bendición a veces es algo que nosotros no podemos imaginar, no podemos pensar. Y yo de verdad doy testimonio, mi testimonio aquí, de cuántas cosas Dios me ha dado que yo no esperaba. Entonces, Dios es verdaderamente fiel. Y cuando confiamos en Él, Él derrama de su bendición. Así como hizo con Pedro y con sus amigos de pesca, Él dice que recogieron tal cantidad de pez que su red rompía. Fue bendición hasta de más. Y aquí es lo que quiero decir y proponer. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios derrama de su bendición, nosotros tenemos que aprender a bendecir a los demás. El versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran y ayudaros. Ellos vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, Dios no solamente bendició a ellos, pero ellos aprendieron a bendecir a otros. Y nosotros tenemos que aprender esto, ser y bendecir o ser de bendición a otras personas. La iglesia evangélica, en manera general, en todas partes, siempre cuando vamos a saludar, nosotros decimos que Dios te bendiga. Y cuando nos vamos, diga que Dios también te bendiga, ¿no? Y esto nos pone como cristianos evangélicos. Esto nos pone verdaderamente como discípulos del Señor. Esta es una característica. Siempre decir, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga, ¿no? Y bendecir a los demás es... Cuando decimos esto, sabemos que es importante y hay un poder en nuestra palabra y nosotros podemos bendecir a los demás. Los padres tenemos que cada vez más aplicar esto en la vida de nuestros hijos, es decir, hijo mío, va a salir, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios va contigo, que Dios te va guiando, te va cuidando en cada momento de su vida, en a dónde va a estar. Entonces, es verdadero, tenemos que aprender a estar bendiciendo, ¿no?, a los demás. Y te voy a decir una cosa, nadie puede ser el más grande ateo, no va a rechazar y no va a decir nada cuando tú dices que Dios te bendiga, ¿no? Y esto es una bendición, es dar algo a alguien, ¿no? Siempre Dios tiene un propósito cuando nosotros nos disponemos a bendecir a los demás. El 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice lo siguiente: y Dios puede hacer de toda gracia hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Buenas obras a los demás es bendecir a los demás. Y la palabra dice que el Señor nos ha preparado para esto, para bendecir, para hacer buenas obras, para sermos hombres y mujeres de Dios que se den a los demás para ayudar a los demás. Proverbios capítulo 3 versículo 3 dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti,
átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia es que cuando tú ves un otro pasando necesidad, que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes bendecir, que tú lo puedes dar, que tú lo puedes ayudar a esta persona a salir de donde está. Esto es la misericordia. Y el Señor dice que nosotros debemos atar esto a nuestro cuello y escribir esto en la tabla de nuestro corazón. Entonces, tenemos que proponer que este año va a ser un año diferente. Y mi propósito para este año es bendecir a los demás. Yo tengo que bendecir a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y aprendemos también que nosotros debemos ser agradecidos al Señor. Al final del versículo, versículo 8, dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste de rodillas delante del Señor diciendo: Señor, gracias? Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por cada detalle de mi vida, Señor, porque yo sé que yo estoy en tus manos. Simón, a pesar de a lo mejor ejercitando su fe, a estar cansado, vio la bendición que Dios le había dado y fue agradecido. Reconoció que él en su condición no podía hacer otra cosa. Y entonces se puso delante del Señor de rodillas y dijo: Señor, aquí. Y incluso él dijo: Señor, y apártate de mí porque yo soy un pecador. Pero esta no era la intención del Señor. El Señor era estar junto a él, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que aprender a sernos agradecidos al Señor. Ser agradecido, ¿no? Esto es lo importante en nuestra vida, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, la palabra dice lo siguiente: den gracias a Dios siempre. Den gracias a Dios siempre. Sea agradecido siempre. Esto es lo que Él quiere para vosotros en Cristo Jesús. Sé agradecido. Den gracias siempre. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: siempre den gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo. Por todo, ¿no? Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente en este año aprendamos a bendecir o ejercitamos bendecir a los demás y seamos muy agradecidos. Y en último lugar, ya para terminar, yo quiero proponer que en este año nosotros podamos hacer una entrega total de nuestra vida al Señor. Una entrega total. Yo no sé si tu corazón hay compartimentos, ¿no? No sé si tu corazón está todo entregado al Señor, o si hay compartimento en tu corazón que todo todavía tiene la llave y está cerrado y que Jesús todavía no pudo entrar ahí. No sé si alguna cosa que tú le gusta mucho y que no quiere que el Señor, o que a lo mejor esto te estorba de tener una comunión más íntima con el Señor, pero la llave está ahí y tú tienes la llave y tú no permites que Jesús entre en este sitio, en este lugar. Pero tenemos que entregar todo al Señor. Nosotros tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 10 y versículo 11, la cosa dice lo siguiente: asimismo, de Jacob y Juan y los hijos
y Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Es interesante este pasaje y este versículo 11, porque cuando llegaron a la orilla, después de toda la experiencia que tuvieron con Jesús, de estar cerca de Jesús, de la bendición que recibieron, de la bendición que pudieron ser a otros, de ejercitar su fe, de hacer todo esto, ahora ellos dejan todo lo que tenían y van atrás de Jesús. Y es interesante así. Jesús también dijo una frase interesante a Pedro. Dijo: no temas, no temas. Muchas veces nosotros tenemos miedo de entregar todo al Señor. Yo sé que no es una decisión fácil, no es. Cuando Rita y yo fuimos a salir de Brasil y decidimos servir al Señor de tiempo completo, tuvimos que dejar nuestros trabajos, todo lo que teníamos, y a veces nos daba miedo, porque es como dar un salto en la oscuridad y esperar que el Señor verdaderamente te sostenga. Y de verdad, son 25 o 28. 25. De 92, un poquito antes, ¿no? De 91 hasta hoy. Y el Señor nunca nos ha fallado. Nunca hemos, como dice la palabra de Dios, mendigar el pan. El Señor siempre ha sido fiel. Pero por fe hay que dejar todo. Por fe, Pedro y sus amigos y todos los demás que estaban con ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Ellos podían cuestionar: ¿qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Qué será? ¿De dónde vendrá nuestro sostén? ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo vamos a hacer un montón de cosas? Porque Pedro tenía familia. Jesús en el capítulo anterior había sanado a su suegra. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? Pero Jesús dijo: no temas, y lo llamó y dijo: ahora serás pescadores de hombres. Y yo creo que este es el llamado para cada uno de nosotros también. Jesús pide que nosotros propongamos en nuestro corazón entregarle todo y compartir la palabra de Dios, compartir lo que Él es con los demás. Y ahí podemos entonces ahora ser pescadores de hombres y seguir verdaderamente a Jesús. Y es interesante esto, porque estas personas no fueron la única. Un poquito más adelante, si vamos ahí en el libro de Lucas, podemos ver que Jesús llega delante de Leví, que estaba ahí, era un cobrador de impuestos, y Jesús dijo: mira, ven. Y él dejó todo, cerró la caja, o llamó a su compañero y dijo: toma el control de esto, y se fue junto con Jesús, ¿no? Y si vamos a ver un poquito más adelante, en Lucas capítulo 9, pues Jesús también llama a 3 hombres, y llamó a 3 hombres, pero estos 3 hombres es interesante, porque Jesús llama a los 3 hombres y cada uno empieza a poner una excusa. Está ahí en el versículo 9:57, los que querían seguir a Jesús, ¿no?
y vosotros conocéis. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las hojas no tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y otro dijo: sígueme. Y él respondió: Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú pues vete a anunciar el reino de Dios. Entonces Dios también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les contestó: ninguno que, habiendo puesto la mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que no seamos como estas personas, ¿no? Que aparentemente querían decir que querían seguir a Jesús, pero no estaba en sus corazones. Que nosotros verdaderamente, pues en este año, tengamos un propósito de entregar a cada día nuestras vidas en la mano del Señor. Yo estoy seguro que el Señor hará grandes cosas en este año, ¿no? Yo anhelo que en este año, ¿no? Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros, que nosotros tengamos un mayor compromiso con Él cada día, acercándonos cada vez más a Él, olvidando de nuestras fallas, de nuestros fracasos, confiando en Dios, bendeciendo a los demás, siendo agradecidos y haciendo una entrega total en nuestras vidas. Pues que esto, y si hacemos esto, estoy seguro que verdaderamente tendremos un año nuevo, diferente. Aún con todo el COVID que anda por ahí, aún con todas las mutaciones de Brasil, de Reino Unido, de no sé de dónde, tendremos un año bendecido por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz. Oh Padre Santo, ella nos enseña, nos dirige, que nosotros verdaderamente hagamos un propósito delante de ti, Señor. Sermos fieles a ti en este año, de entregarnos todo a ti, Señor, de buscarnos tu presencia, de verdaderamente, Señor, pues apartarnos de todo lo que impide dejar nuestros fracasos, nuestras derrotas, confiarnos en ti y buscarnos a ti, Señor, cada momento. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das y ayúdanos a bendecir a los demás. Ayúdanos, Señor, verdaderamente esto, Señor, confiar en ti. Y queremos entregar todo lo que somos. Recibe, Señor, nuestra petición y haga en la vida de cada uno de mis hermanos tu voluntad. Nosotros